Hola, ¿qué tal? Es el pastor Emerson Quesada y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes la importancia que tiene el cumplimiento de lo que todos conocemos como la Gran Comisión. La palabra del Señor en los evangelios, especialmente vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Muchos de ustedes quizás ya se lo saben. Por tanto, id, dijo el Señor, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay dos palabras muy importantes acá que describen la labor a realizar. La primera es hacer discípulos. La segunda es enseñarles. Esto es una gran labor que cada uno de nosotros deberíamos de estar haciendo desde ya como parte de nuestra vida cristiana. El ser cristiano no es solamente llegar a escuchar la palabra del Señor con reverencia, participar de la comunión con los hermanos. El ser cristiano es más que eso. El ser cristiano representa también obedecer a lo que el cristianismo en sí, Dios a través de su palabra nos está solicitando. Y lo que nos ha solicitado ha sido el simple hecho de poder convertirnos, o sea, ser discípulos para luego hacer discípulos. Qué importante es poder enseñarle a las personas sobre lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra, que nos sirve para poder vivir mejor y nos sirve para poder afirmar nuestra fe. Es interesante ver cómo el Señor Jesucristo se dedicó durante su ministerio en esta tierra a 12 personas y con 12 personas fue que ha llegado el Evangelio, la multiplicación del Evangelio a través de 12 personas hasta el día de hoy. 2000 años después ha prevalecido no solo su palabra, sino el Evangelio y la fe en Cristo Jesús, gracias a esas 12 personas. Y por esa razón es que es muy importante para todos nosotros como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, el activarnos no solamente en la labor de evangelización. El evangelismo es importantísimo dentro de la labor que el Señor nos ha encomendado, pero sobre todas las cosas tenemos que iniciar a discipular. Pero muchas veces caemos en el error de iniciar una labor de discipulado cuando ni siquiera hemos sido discipulados nosotros mismos. Queremos discipular a otros cuando no somos discípulos y lamentablemente eso no se puede. Nos convertimos en ciegos guiando a otros ciegos. Es necesario para discipular a otros, para ser discípulos, es necesario ser un discípulo. Así que el día de hoy quiero invitarles a que nos levantemos en fe e iniciemos con esta gran labor, no solamente de salir a discipular, no solamente de hacer discípulos. Primero, examinemos nuestros corazones, nuestra fe, nuestro conocimiento de la palabra del Señor y sobre todas las cosas la obediencia que tenemos, porque no basta solo el conocimiento de la palabra. Recuerda, es más importante la obediencia y no tanto el conocimiento. Los discípulos no tenían los conocimientos, no tenían la experiencia, no tenían testimonios, no tenían un material como nosotros tenemos hoy en nuestras manos, como nosotros como pueblo de Dios podemos disfrutar el día de hoy en nuestras manos y en este tiempo. Pero sin embargo, ellos tenían algo que los hacía grandes y era la fe en aquel que seguían y la obediencia en aquel que les enseñaba. Y eso es lo que nos hace falta a la iglesia hoy en día. La iglesia de hoy en día tiene conocimiento de la palabra, pero muy poca voluntad para obedecer la palabra. Necesitamos regresar a ese primer amor donde derribamos cualquier argumento, donde la doctrina
y la enseñanza no matan la fe, donde la religión y la doctrina no matan la fe, sino que simple y sencillamente nuestra fe derriba cualquier argumento de religión y doctrina. No quiero decir con esto, ni me malentiendan por favor, que la doctrina es mala. Es necesario tener doctrina, ser doctrinados, ser enseñados, es el significado de la palabra doctrina. Pero es importante también para todos nosotros aprovechar el tiempo y la oportunidad de todos los recursos que hoy podemos disfrutar, incluyendo las redes sociales, para poder cumplir con esa gran comisión que se nos ha encomendado. Con Manual de Vida, tú puedes encontrar todo lo que necesitas para poder compartir, no solo para poder ser un discípulo, sino para poder salir y hacer discípulos. Te recomiendo que lo leas, te recomiendo que lo estudies, te recomiendo que lo pongas en práctica y sobre todas las cosas te recomiendo que en tu corazón dispongamos obedecer la palabra del Señor, porque el tiempo está cerca, pero necesitamos cumplir esa gran comisión. Necesitamos regresar al inicio del Evangelio. Necesitamos regresar a esos momentos gloriosos donde el Señor Jesucristo junto a sus discípulos disfrutaban de las enseñanzas del Maestro. Hoy tenemos grandes maestros, tenemos la palabra que nos guía y sobre todas las cosas tenemos el Espíritu Santo que nos orienta. Tenemos que regresar, iglesia, a eso, a despertar en nosotros un espíritu de obediencia en la palabra y poder convertirnos no en solamente creyentes, no en ser números dentro de una iglesia, sino convertirnos en hacedores de discípulos. Pero recuerda, para poder hacer discípulos es necesario ser un discípulo. Así que te invito a que tomes la decisión hoy de salir de esas 4 paredes e iniciemos esa labor de conquista que un día 12 discípulos nos enseñaron, junto al Maestro de Maestros nos enseñaron el modelo, nos enseñaron el método, nos dejaron el testimonio y nos dejaron las herramientas y recursos a través de la palabra. Que Dios te bendiga y nos acompañe en esta labor hacia la gran comisión. Gracias.